reunió a toda la familia. Entonces, yo le di gracias al Señor, porque yo puedo decir, ¿verdad? Yo no puedo hablar de lo que es una joven atada a un vicio. Gracias a Dios. La gloria del Señor. Porque a pesar de que yo tuve una familia, que yo vi alcohólicos, que habían adictos, que en el hogar mi mamá fumaba, mi mamá bebía. Mi mamá nos decía, yo recuerdo, mi mamá decía, vete, pídale a la vieja que me mande un traguito aquí. Nosotros fuimos usados para eso. Íbamos a comprar material. ¿Cuántas veces va yo, un niño como mío? Mira, que le mandes un palito de ron aquí Pero no, nunca tenía, gracias al Señor, esa atracción hacia el alcohol. Yo no sé lo que es beber ni un vino. Gracias a Dios. Gracias al Señor, ¿verdad? No sé lo que es fumar. La gloria del Señor. Pero porque yo no sepa lo que es eso, ¿verdad? No puedo juzgar tampoco al que pasó por eso. ¿Ves? Porque cada persona, creo que en su etapa, en la vida, va a enfrentar diferentes etapas. Cada hogar vive una etapa diferente. ¿Ves? Cada hogar es marcado diferente. Yo le doy gracias al Señor que a pesar de todo, ahí había de todo. Ahí había baile, ahí se movieron muchas cosas dentro de los parties de la familia. No había un club, pero eso era como si... Eso era el club. Sí, eso era desde los jueves, de las 4 de la tarde en adelante, la casa de mi abuela estaba abierta para el party. Tremendo. Y entonces eso era hasta la madrugada. Estábamos ahí. Yo le doy gracias al Señor, porque a pesar de todo esto que vi con mis ojos, sí, yo sé, yo puedo contarte y decirte, yo sé lo que es ver un joven quitarse la vida por causa de una adicción. Eso mis ojos lo vieron. Yo vi a un joven ahorcarse por causa de la adicción al crack. Un joven que se crió en mi casa con nosotros, creció con nosotros. ¿Ves? Vi vecinos quitarse la vida. No es que me lo contaron y salieron las noticias, no, que ¿Tú lo viste con tus lo ojos? vimos. Vimos en esa etapa de esa niñez, de esa juventud. Nosotros vimos lo que fue ese demonio de alto rango azotar con furia en ese barrio. Y podíamos sentirlo en la atmósfera, ¿ves? En ese transcurso de la juventud, de la niñez. Por eso yo creo mucho, ¿verdad?, en lo que es orar. Orar por el hogar, orar por los hijos, orar por la familia, orar por el que conoce y el que no conoce, orar por los amigos de nuestros hijos. Sí, porque yo vi un niño, mira, Sierva, más arriba de mi casa había un niño que apenas estaba cumpliendo la edad de 11 años. Y a mí nunca se me ha olvidado los gritos de aquella madre cuando encontró a su hijo ahorcado. Ay. Eso fue un impacto al barrio. Todavía yo estoy apartada. Yo no le estaba sirviendo, yo estaba apartada, alejada de Dios. Llena de promesas. Llena de promesas. Y haciendo promesas. Con una familia que tenía fundamento. Mi mamá era católica. Mi abuela era católica. Yo me gané a mi abuela para el Señor. Yo le saqué el rosario del cuello que se le entejó. Le abrió la carne, se le entejó adentro del cuello. A mi abuela. Terrible. Se le acabaron los padres al agua. Sí. La etapa por lo menos en mi etapa de juventud, ver tantos
azote de ver cómo muchas vidas fueron impactadas y ver cómo muchas veces el enemigo pues ganó ventaja, ¿ves? Porque entre ellos también hasta un tío mío también pasó por lo mismo, cometió el mismo rol. Entonces todas estas cosas están ahí. Por eso es que en nosotros, ¿verdad? Los jóvenes pasan por momentos cruciales que muchas veces nosotros no lo sabemos, no lo vemos. A veces no sabemos qué es lo que ellos están, ¿verdad?, enfrentando en su contorno, cuando están en la escuela, cuando están dentro del mismo hogar. De la opresión de grupo, sí. Cuando están haciendo bullying por otro más. O ellos quieren también actuar de una forma que no es su crianza, pero para ser aceptados en el grupo hacen montones de cosas. Sí. Yo recuerdo en una ocasión, para pasar esta parte, yo recuerdo en mi etapa de la juventud, ¿verdad? Ya yo tenía mis niños, pero yo todavía tenía que continuar estudiando. Y recuerdo que hubo un momento dado donde el enemigo me quería atraer a un grupo. Donde ese grupo se reunían en los parques. Hay un parque al lado de la escuela y muchas veces se salía uno de clase, cortaba la clase y se iba para el parque. Jangueo. Sí. Y recuerdo muchas veces que tenía amigas que me decían, no, pero vente, Mayra. A mí me decían Colsa, a mi papá le dicen el Colso. Me dice, no, pero vente, Colsa, vamos para allá para el parque, que allá va un grupo. Y yo recuerdo que yo vi con mis ojos cuando entré ese grupo, comenzó, ese fue como el tiempo, como cuando comenzó a salir lo que fue esto de la marihuana, pero ya más escondidito, no estaba ahora tan público como ahora, ahora está legalizado. Y entonces yo vi cuando muchas de ellas comenzaron a inducirse por la influencia. Y cómo pasaban el día y la tarde y comencé a ver los cambios. Pero a mí Dios me libró. Gracias. ¿Sí? Yo le doy gracias al Señor porque el Señor me libró de muchas cosas. Hoy por hoy yo tengo una gran amiga que estudiamos juntas. Ella está haciendo años. Porque ella fue inducida, ella fue influenciada entre ese grupo. Se involucró tanto, que ella cayó en una adicción profunda. Y fue tanta la profundidad y los grupos que empezó a hacer que participó de un asesinato. Entonces, yo vi muchas cosas. Si hablaríamos de muchos testimonios, de muchas cosas, pues yo creo que no terminaría, ¿verdad? Porque son muchas cosas las que uno en la etapa de la juventud tiene. A veces hay cosas que las sabemos nosotros y a veces hasta ni los propios padres lo saben. ¿Ves? Porque ni los propios familiares saben. Sí. Ellos están como sorprendidos. Pero yo nunca te vi a ti de esa forma. Porque aprendemos también, ¿verdad? A guardar y a mantener lo que decimos por ahí, lo que son secretos. ¿Verdad? Y no es hasta que, pues, a veces salen por testimonio. A veces salen por testimonio. Esto sale por testimonio. ¿Ves? Como una hermana de la iglesia que le dio con testificar hace un tiempo atrás las barbaridades que ella hacía en la escuela y su mamá se enteró ese día. Y una pela. No después de tantos años. Pero, la pela vieron que hayan pasado 30 años. Sí, se enteró tarde, pero se enteró. Nuestra generación enfrenta muchas batallas. A veces somos rápidos, somos ligeros. No que estamos justificando, no justificamos, ¿verdad? Porque cuando vamos al marco bíblico, y miren, mira, desde que llegó la caída en aquel huerto de Edén, la vida del ser humano está tornada, ¿ve? A que lo que se enfrenta es que para que este pecado sea redimido hay que arrepentirse, ¿ve? Aquí hasta el más pequeño, desde el más pequeño hasta el más viejo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Y la Biblia es clara y nos los enseña, ¿verdad? Cada etapa. Pues en mi etapa, ¿verdad? En parte de lo que, testimonio de lo que me estás preguntando, sí enfrenté todo eso. Enfrenté lo que fue la etapa de
de la enfermedad y ver la sanidad, ver, ¿verdad?, el aprender a ser una madre joven, aprender a ser responsable, a madurar a temprana edad, a verme forzada a tener que hacer. Obligada. Obligada porque ya eres una niña obligada a vivir como una adulta. Sí. A tomar decisiones de una persona adulta. Sí. Y ver todo este transcurso, y entonces es ahí donde, pues, a mis 19 años, cuando tengo a mi tercer varón, entonces ahora mi juventud entra a otra etapa. ¿Okay? Porque aunque, déjame decirte, ¿verdad? Dije ahorita la importancia de la escuela bíblica, de los niños, las iglesias. Yo creo que muchas cosas pueden ser cambiadas, eliminadas, pero la escuela bíblica. En Puerto Rico siempre antes decían, y eso yo lo traje de Puerto Rico, decían que la escuela bíblica era la espina dorsal de la iglesia. Yes. Ahora casi eso no se oye. Pero yo me crié en Puerto Rico con ese dicho, siempre decían. Y yo siempre, bueno, mi mamá se convirtió y oyendo una escuela dominical. Y fue cuando ella estaba, que me dice, ven que tú vas a planchar la ropa, que yo me quedé sorprendido, pero tú nunca me has planchado una ropa a mí. Por ese día, yendo a un culto, escuela dominical, porque allá en Puerto Rico los domingos son tempranitos, ya a las 9, 8:30 de la mañana, y uno está despierto, preparándose. Y allá había muchísimos jóvenes que íbamos a la escuela dominical, y eso era algo grande. ¿Sabes? Decían escuela dominical, eso era, tú te motivabas a llevar tu lápiz, llevabas tu libreta, era algo bien bonito, eso era algo bien bonito. Y veía, yo pude ver, y recuerdo, ¿verdad?, en esa parte, yo pude ver lo que fueron maestros firmes y constantes como maestros de escuelas bíblicas. Yo podía ver que si ese líder fue designado a estar encargado de llevar escuelas bíblicas o atender cierta área ministerial, yo lo vi. Yo siempre, todos los domingos, nosotros veíamos a nuestros líderes. Si tenían algún problema personal o qué sé yo qué, nunca nos enteramos. Pero ellos siempre estaban ahí, con una disposición, ellos llegaban. Como todo líder. Sí. Y dejaron esa semilla bien sembrada en nuestros corazones, en nuestro barrio. Yo creo firmemente, siervo, que el trabajo que nosotros hacemos en el Señor no es en vano. Amen. No es en vano. No. Sea la manera que sea que está sembrando la semilla, ¿verdad? Si somos constantes, firmes y persistentes, yo creo que esa semilla tiene un objetivo y se va a lograr. Y yo, pues, soy fruto. Yo soy fruto de esa semilla, de esa escuela dominical, de esos pastores, de esos hermanos que iban por los barrios, que se levantaban temprano, que madrugaban, que tenían el deseo de trabajar, que amaban la viña del Señor, que amaban ayudar al pastor, que el cargo que le pusieron sobre de ellos, aunque fuera un poquito pesado, qué sé yo qué, se lo llevaban con amor, con entusiasmo y con esmero. Entonces, yo pues a mis 19 años, ¿verdad? Ya creo que llegó el momento de que la semilla comenzara a crecer. A los 19 años. A mis 19 años de edad. Ya Dios me había sanado del cáncer, el Señor me había sanado del cáncer. Ya había adquirido la etapa de la madurez, ya sabía cocinar mucho. Ya el arroz no se quemaba. Sí. Ya le ponía agua al arroz. Ya ponía agua al arroz. Ya, sí, ya hacía de todo. Aquel día que marcó mi vida hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Porque también si algo yo le dije al Señor cuando me sanó fue, yo te prometo que te voy a servir todos los días. Yo recuerdo, esa promesa a mí nunca se me olvida. Porque los días más oscuros y fuertes que puedo enfrentar, siempre viene a mi memoria. Acuérdate. Y yo le prometí al Señor servirle. Aunque yo pudiera enfrentar lo que fuera a enfrentar, ayúdame.
a enfrentar lo que sea, yo te prometo servirte. Y mis hijos los voy a instruir. El día que ellos sean adultos, ellos decidirán por ellos. Amen. Pero yo te prometo que yo te los voy a instruir y te los voy a dedicar a ti. Y así yo lo hice. Yo, cuando llegó ese momento que comenzó a marcar la historia de mi vida, de lo que es hasta lo que he llegado a ser hoy en el Señor, comenzó a los 19 años. Porque fue ahí donde el Señor me llamó, con aquella voz audible. Wow. Tu primera vez escuchando la voz de Dios audible. Mi primera vez. Ya no era un pensamiento, audiblemente oíste la voz de Dios. Ya no era un pensamiento. Ya era una voz que dulce, autoritaria. Esa voz traspasó todo mi interior. Para ese llamado y esa voz, digo yo, levantarme y rescatarme de la manera que lo hizo, era Dios. Era Dios marcando mi vida, mi corazón, libertándome, entrando a un proceso de sanidad interior, de sanidad en diferentes aspectos. Entonces ahí cuando Él me llama, aquel mes de octubre del año 2001, el Señor me llamó audible. Yo escuché la voz de Dios por este oído. Y cuando yo escuché esa voz, que yo me detuve. Yo anhelaba en esos días, había una hambre en mi interior, de como que volver al Señor, a la iglesia. Había una tía que era la que antes nos instruía, y donde se hacían los cultos dominicales, los cultos en la casa, los cultos en la calle, y nosotros corriendo para arriba y para abajo, como niños desordenados. Ella es bien paciente. Sí. O sea, en ese transcurso, yo decía, ay, yo quisiera volver, pero no sabía cómo hacerlo. Porque ves que es como que cuando tú quieres, pero no sé cómo hacerlo. Pero siempre Dios tiene un plan estratégico. Yo siempre digo, Dios tiene un camino marcado. El mío fue aquel puente. El mío fue aquel día. Aquel día donde estaba transicionando la partida de un joven que creció en casa. De ver eso tan horrible. Que marcó, que tú no podías parar de llorar. Entonces, dentro de todo eso que está pasando, todo eso, es donde Dios me llama, donde el Señor me llama. Y entonces, ahí es donde yo escucho la voz del Señor que me llama por mi nombre y me dice, Mayra, búscame, porque te voy a usar. Y yo me detuve. Y yo decía, pero, esa voz ocasionó algo en mí. Era dulce, era una voz llena de amor. Autoritaria, pero cautivadora. Entonces yo dije en mi interior, si eres tú, que yo la escuché de nuevo. Eso fue lo que yo dije en mi interior. Y yo volví de nuevo y escuché esa voz. Las mismas palabras. Y ese fue el mismo día que Dios puso a un pastor en el camino, que fue con el que me reconcilió el pastor Oscar. Y el hermano Jimmy Valedón, que hoy por hoy él es pastor también. Y ese fue el día que yo me reconcilié. Todo eso está pasando en Puerto Rico. Todo eso estaba pasando ya. En el año 2001. Creo que Dios avanzó mucho a hacer muchas cosas conmigo en mi etapa de juventud, porque también me abrí a que su voluntad también fuera, ¿verdad?, hecha. Y no era ningún tipo de obligación, era que nadie me estaba obligando. Porque ahora hay un mal en algo. Nosotros tenemos la palabra del Señor para un trabajo. Nosotros no podemos usarla para obligar. Porque no lo usamos por obligar. No podemos obligar a nadie. ¿Ve? Entonces, es ahí donde vemos que
también todo está de la manera, ¿verdad?, de cómo empleamos. Porque yo no recuerdo que yo tenía gente así todo el tiempo encima de mí. ¿Obligándome? No. Llegó un día el deseo. Nació. ¿Ves? Todo surge de diferentes maneras, ¿verdad? Porque hay otras personas que hay alguien que está encima. Ahí. Dependiendo de la persona, Sí. y cómo Dios trata. Toda historia es diferente. Dicen siempre. por ahí que tú no puedes hacer de una experiencia una doctrina. Yep. Porque es que es imposible. No se puede. Entonces, mi vida comenzó a ser marcada. Vi cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo ya a mis 19 años de edad. Yo no tenía a mi niña todavía, so apenas tenía el tercer varón. Después de haber pasado, ¿verdad?, por lo que el Señor había hecho en mí. Y estar conociendo a un Dios de amor y misericordia en un desierto. Yo puedo verlo así. En mis desiertos, Dios estaba ahí. Tal vez muchas veces no quise verlo o simplemente, ¿verdad?, lo pasé por alto. Pero sí Él estaba ahí. Me ayudó. Y cuando llegó el momento donde ya el Señor me llamó en el año 2001, a mi edad de 19 años, yo le entregué mi juventud al Señor. Yo le dediqué mi juventud a Dios. A pesar de todo lo que estaba pasando y atravesando, porque fui madre joven, bregando con mis 3 niños, enfrentando muchas cosas. ¿Tenías tu pareja? Tenía, sí, el papá de mis hijos. Entonces, lidiar con tantas cosas a temprana edad. ¿Qué sucede? Yo decidí. Y yo decidí servirle al Señor. ¿Sí? Yo decidí continuar aunque estuviera enfrentando obstáculos. Y créeme, de verdad, lo aprendí. Yo siempre digo que todo está, ¿verdad?, a la disposición que uno se pone. Empecé a caminar y recuerdo que una de las, ya entrando en la etapa de madurez, que eso son experiencias muy bonitas, es cuando Dios comienza a usar a un predicador para hablar a nuestras vidas. ¿Verdad? Es como Dios va marcando tu trayectoria, comienza a ser marcada. Y ese primer predicador que Dios usó para hablar a mi vida fue Elvin Pérez. Elvin Pérez en el año 2001. Wow. Ese fue el que Dios usó para darme una palabra en un altar. La primera persona. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Después de ese, fueron muchos. Pero ese primero, a mí nunca se me olvidó. Porque hoy por hoy, esa palabra que Dios habló a mi vida en el altar, yo la veo cumplida en el ministerio. 100%. Así que ya me vamos a entrar ahí, ¿verdad? Como entonces de ser una niña que no tiene experiencia y ser sanada de cáncer y vivir la trayectoria que ya usted nos ha contado, ¿sabes? ¿Cómo ahora entra un pastorado? Yo no entré al pastorado así, de la noche a la mañana. Me imagino, yo fue un proceso. Tuve que pasar por trayectoria. Es ahí, todo comienza en Puerto Rico. Mi trayectoria ministerial fue trazada en Puerto Rico. Es allá donde yo fuera de cámara le estaba hablando a la sierva, que cuando ya el Señor me llama, empecé a servirle, a ir a la iglesia, a buscar al Señor. En ese transcurso de tiempo, en la habitación de mis hijos, fue donde el Espíritu Santo me bautizó. Wow. Escuchando una emisora. Por eso es que, ¿verdad?, que todo lo que Dios pone en nuestras manos tiene una razón de ser. Pues si a Dios le plació entregarte una emisora y darte una emisora, es porque a través de una emisora Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar. ¿Verdad? Si a Dios le plació, pues darte una caja de tratado y que te pararas en la esquina, pues porque a través de esa caja de tratado es que Dios se va a glorificar. Exacto. Es seguir la visión. Él me visitó bautizándome en la habitación de mis hijos. Ahí fue donde yo recibí el don de lengua. Y muchos dones, la gloria del Señor, por los cuales Él, ¿verdad?, le plació darme
como regalos para lo que hoy por hoy puedo, ¿verdad?, ejercer para su gloria. Al par de días fui llevada a las aguas y empezó el Espíritu Santo a trabajar conmigo. Si yo no leyera la Biblia, yo no hubiese aprendido nada. Porque a veces queremos que la gente viva de rodillas nada más. Y una trayectoria ministerial no se marca solamente de rodillas. ¿Ve? Nosotros no marcamos una trayectoria en el Señor, en el Evangelio, en el que menguemos nosotros y que crezca el Espíritu de Dios en nosotros. Porque todo el día estoy leyendo la Biblia, pero entonces, ¿cuándo oras? Cuando cierras y cuando sacas ese tiempo. Y viceversa, ¿verdad? Yo oro todo el tiempo, pero entonces, ¿cuándo es que lees? ¿Cuándo es que te congregas? ¿Ves? ¿Me sigue? Sí. Yo tomé en serio que yo tengo que congregarme. Que yo tengo que leer la Biblia. Y déjame decirte, siervo, yo recuerdo, y lo digo con firmeza y con base, la gloria del Señor. Porque hay quienes tienen un Felipe, pero hay quienes no lo tienen. Hay quienes tienen un líder que se sienta para dedicar tiempo. Hay quienes no lo tienen. Sí, hay quienes tienen, ¿verdad? Simplemente llegaste, escuchaste lo que ibas a escuchar, recibiste lo que ibas a escuchar y defiéndete tú como tú puedas. Ok, eso era parte de mi historia. Yo me sentaba a leer, escudriñar, porque lo que yo recibía era, pues, obviamente, ese normal, un culto regular, lo que se ministraba, pero no era de, ¿verdad?, de que te sentaras y había un estudio. Sí. De que me enseñaran a adquirir la experiencia de lo que es ser un presidente de jóvenes, ser una presidenta de damas, ser un tesorero, secretario. Ya. Yo oraba, Señor, enséñame, dame entendimiento, conocimiento en tu palabra. No entiendo lo que leo, pero yo te pido que tú me ayudes. Y empecé a clamar a Dios y empecé a pedirle al Espíritu Santo. Y comencé a ver cómo el Señor, cómo empezó a alumbrar una parte. Y yo no lo tenía, yo no lo conocía. Empecé a conocer al Espíritu Santo. Empecé a tener una relación con Él. ¿Sí? Entonces el Señor fue avanzando conmigo. En la iglesia, yo no faltaba. Mira, antes no había teléfono. Eso es ahora nosotros con la fiebre de que estamos en la tecnología. Y que si ahora no me llama, yo no sé cómo es que llego a la iglesia. Si no me dejas saber que vienes a recogerme, pues me quedé porque no avisaste. Yo me preparaba temprano. Mis hijos iban todos a la escuela. Y yo estaba organizada. Porque yo quería servir a Dios. Y yo quería ser útil para la obra. A mis 19 años. Sí, yo quería que mis hijos estuvieran también en el servicio. Y yo comencé a organizar horario, escuela, la comida de los niños, que cuando llegara el que iba a hacer la ruta, ya yo estuviera ready. No había un teléfono. Ya yo sabía que había un horario. Y era esperar que llegaran, tocaran bocina, ya me voy para la iglesia. ¿Right? Iba, no faltaban los cultos. Los cultos de la calle me encantaban. Siempre Puerto Rico tiene, ¿verdad?, aquel que siempre se hace los cultos al aire libre,
Y a mí me encantaban los cultos al aire libre. Es más, desde antes de que yo me reconciliara, porque siempre se hacían y se reunían, todo, y me gustaba ir a esos cultos. Yo empecé a anhelar, Señor, yo quiero ser una predicadora. Yo quiero ganar almas para ti. Yo quiero que tú me uses. Enséñame. Prepárame. ¿Sí? Porque no era que yo estaba en un lugar donde yo estaba viendo gente siendo ministrada de liberación. No. Donde estuviéramos viendo el Espíritu Santo opera de diferentes maneras como Él quiere. ¿Ve? Y eso es algo entendido. Tal vez de la misma manera como el Señor trabaja en mi congregación. Exacto, yeah. No es de la misma manera que trabaja acá. ¿Verdad? ¿Ve? Entonces, yo procuré que quería ser útil en las manos del Señor. Y me abrí a tener esa experiencia y ese encuentro. Y fui viendo la formación. Mi primera prédica fue a los 9 meses. Esa fue mi primera prédica a los 9 meses en la iglesia. Todo eso está en Puerto Rico todavía. Todo eso era Puerto Rico. En el año ¿Cómo 90. llegaste aquí a Nueva York? Cuando yo llego aquí a Nueva York, en el 2007, bajo una palabra de parte de Dios. En un momento crucial en mi vida también. Ya el Señor también ya estaba tratando conmigo. Pero antes de yo llegar aquí, ya el Señor había ido formando el ministerio. Ya yo estaba en función como evangelista. Ya yo estoy creciendo en esa área, en el ministerio evangelístico. El Señor me estaba enviando en lo que era la administración profética. Me tocaba ir a muchos hogares, ministrando en los hospitales, llevando palabras, ganando almas para el Señor, ejerciendo una función misionera en aquellos campos, en las diferentes áreas donde el Señor me enviaba. ¿Y tu esposo le servía al Señor también? Él iba a la iglesia. Okay. Él iba a la iglesia. Después él empezó a ir a la iglesia. Y entonces en ese trayecto, pues, voy marcando una trayectoria. Sirviendo a la necesidad. Ganando almas. Visitando los hogares. Dando consuelo a aquel que estaba enfermo. A aquel que había pasado por una situación. Dios, yo creo firmemente que Dios va a transicionar cada persona, cada corazón, cada espíritu, de acuerdo y conforme al llamado. 100%, porque la Biblia no nos enseña. Yo no puedo tener un amor y una pasión por, si, un ejemplo, yo no puedo funcionar como una pastora si no es lo que Dios quiere. Por más que yo trate de forzar esa puerta, no funciona. Porque la Biblia es clara y tiene un final. Pero cuando el Señor comenzó a transicionarme a lo que era aprender a ser un evangelista, Él me tuvo que enseñar mucho. Y todavía me sigue enseñando, porque me tenían que enseñar cómo yo iba a predicar. Y déjame decirte que yo no empecé con multitudes. Yo empecé en una función evangelística sencilla, yendo a los hogares, visitando los hospitales, viendo milagros impactantes de todas las maneras. Mis ojos lo vieron, la gloria del Señor. A Dios me dio el privilegio de ser escogida para eso. ¿Ve? Y hoy por hoy honro a Dios por lo que a Él le plació escoger y hacer de mí. ¿Ve? No para vanagloria, Amen, sino para gloriarme en Él. ¿Ve? Nos gloriamos en lo que tenemos que gloriarnos, en el Señor. Entonces, fue el Señor llevándome. Me enseñó a ir desprendiéndome de quién era yo, de mis orgullos. Porque nosotros también,
tenemos que reconocer que el orgullo, ¿verdad? Porque cuando somos jóvenes y qué sé yo, y venimos al Señor, todos vienen y todos venimos con eso. Porque la Biblia dice que son las obras de la carne. Y todo el que está apartado del Señor, esas obras de la carne están ahí. ¿Ves? De que cuando venimos al Señor, Él empieza a tratar con nosotros, acá, te tengo que... Ese orgullito ahí que está, esa carnecita te le va. Sí, tienes que someterte, tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que dejarte formar. Es una transformación, sí. Sí, déjate. Sí, una parte esencial que yo le doy gracias al Señor es que yo le di la oportunidad al Señor de que fuera de ir dejando formar mi vida. Yo le pude entregar al Señor mi carácter. ¿Ves? Sí, pude ir dándole al Señor esa parte de que mi carácter tiene que ser moldeado. ¿Ves? Y más todavía cuando somos jóvenes. ¿Ves? Porque hay jóvenes que vienen de un mundo crucial. Y el Señor tiene que tratarlo. Toda vasija se rompe con un golpe. Toda vasija se rompe. Pues nuestras vidas son así. ¿Ves? En nuestro proceso, nuestra trayectoria, la formación tiene que ser basada en que el Señor nos dé un toque para quebrar algo y, ¿verdad? Y comenzar a trabajar con esa vasija. Pues yo pasé por ahí y pude ver que se llora, pero se ríe. Se goza. Se goza. Que no es fácil, pero se puede. Que mis 19 años me estaban poniendo una carga. Porque yo puedo entender y decir, yo puedo decir y saber lo que es una mujer con un hombre que no te quiere ayudar en el ministerio. Yo puedo hablar de eso libremente. Porque yo vivía con una persona que no quería ayudarme. Que hasta para ayudarme con mis hijos era un problema. Y eran sus hijos. Que llegaron a ver veces y vieron veces que hasta para cuidar mis hijos, porque yo entré en un proceso de negación, trataba de manipularme. Entonces, yo puedo entender y es triste ver cuando ahí sea él o sea ella y hay un llamado y hay algo tan grande de parte de Dios y que la persona que tú tienes a tu lado no sabe y no quiere llevar esa carga contigo. ¿Ve? Que te sientes en un momento dado que lo estás haciendo todo tú sola o tú solo. Entonces yo iba sola. Yo madrugaba tempranito. Yo hacía mis vigilias en mi casa. Nadie me tenía que obligar. Nacía. Vigilaba. Madrugaba. Me iba para mis ayunos. Le pedí la llave de la iglesia al pastor. Porque cuando tú tienes hambre y sed y tú quieres crecer en el Señor, que el Señor, el Espíritu crezca en ti, es que tú vas a hacer desafío. Y entonces yo pedía, pastora, quiero ir a la iglesia a hacer unos días a retirarme con el Señor. Ay, amén, sierva. Entonces, qué bonito es cuando también Dios te está enseñando el proceso de la confianza. ¿Ves? Y aprendí, ¿verdad? Fui viendo, ¿verdad? Cómo el Señor fue procesando, enseñándome. Entonces yo no solamente iba a la iglesia a orar, yo mis ojos, yo observaba. Pues hay que limpiar, yo voy a limpiar el templo. Sí, mi trayectoria ministerial, empezando allá a ser marcada, no era que yo era una evangelista sin que aprender a limpiar el baño. De la escuela de todo el mundo. Esa es la principal.
enseñarte a ser, usted es un ministro, sea un ministro ordenado, organizado. Fíjese. ¿Ve? Entonces yo siempre estaba atenta a eso. Siempre miraba el altar, me nacía y siempre deseaba que el altar del Señor estuviera hermoso. Aprendí que aun lo poquito que yo tuviera, a mí no me importaba que yo me quedara sin nada. Sí, yo voy a dejar ahí. Sembraba para el altar del Señor. Con calidad de corazón, generosamente. Si había que ayudar para cortinas, las cortinas del altar tienen que ser las mejores. ¿Sí? Si había que limpiar el baño, no importa, ahí se sientan los siervos del Señor. Amén. Mejor de la gente. Sí. Y siempre estaba dedicada, atenta. Me iba al hospital. Cómo aprender a procesar el estómago. Porque yo no lo sabía, pero el Señor me lo enseñó. Entonces, tenía que ver los pacientes de intensivo, en las peores condiciones, maloriente, gente pudriéndose. Yo vi gente de cáncer, no solamente en etapas de cáncer donde la gloria es del Señor, a Dios le plació usarme para sanar y que fueran levantados, ¿verdad? El Señor lo hizo, amén. Pero yo vi gente apestar, pudriéndose. Y tenía que estar ahí, resistencia. Pero ahí Dios me envió. ¿Ve? Entonces, si el Señor me envió ahí, pues amén, Señor, aquí estoy. Y si tenía que dar un abrazo, yo voy a dar ese abrazo. ¿Ve? No importaba la condición en que estaba la persona, el paciente. Recuerdo uno que era, eso fue una parte, era fuerte porque esa persona, su enfermedad era tan fuerte que tú no podías estar, aún estando lejos, el olor era tan impactante. Wow. Porque se estaba desangrándose por lo que eran las intestinalmente. Entonces, pero era como algo putrefacto. No era la necesidad, era la sangre lo que salía podrida. Y yo recuerdo cuando el Señor me envió ahí. Entonces yo llegaba a los lugares con amor. Siempre le decía, Señor, enséñame a hacer todo lo que hago para ti con amor. Que yo pueda llevar tu palabra. Y así fui. Así fue, el Señor me fue llevando por los barrios, gané muchas vidas en el propio barrio donde vivía. Gente que eran católicos. Fueron ganados para el Señor, vi milagros, vi tantas cosas. La obra misionera, el ayudar a los pastores, el trabajo en la escuela, el no avergonzarme, porque yo era joven. Yo recuerdo que muchos me decían, pero tú tan joven. Y en la iglesia. De la iglesia. Sí, y en la iglesia. Y yo le decía, ahí es que está el gozo en el Señor. Entonces, veía muchos desafíos en mi juventud porque simplemente, tú eres joven y puedes disfrutar la vida, me decían. Pero tú puedes disfrutar la vida. Tú no tienes que estar todo el tiempo en la iglesia. Pero era mi decisión, ¿verdad? Pasé ayudando. Gané a mi mamá para el Señor. Gané a mis hermanos. Vi cómo Dios fue trabajando y glorificándose en mi familia. El Señor libertó a mi mamá del alcohol. La libertó de la adicción a fumar. Hoy por hoy ella le sirve al Señor. En ese transcurso de tiempo, ya el 2007, ya yo tuve a mi hija en el 2005, ya yo estaba sirviéndole al Señor. En el 2007, antes de llegar aquí a los Estados Unidos, el Señor me habló en un sueño. Ahí es donde el Señor me muestra en una visión, cuando me ponía unos zapatos aquí en Estados Unidos, que yo me los medía, era en Brooklyn.
La realidad es cuando yo vine a Nueva York, fue allá que yo llegué. En Brooklyn, en Knickerbocker. Mis hermanas vivían en Brooklyn. De hecho, están allá. Y en ese sueño, pues estaba el Señor hablándome. Ese sueño fue cumplido como 1 año y pico después. Pero yo llegué a Nueva York y en esa tienda yo estaba buscando un zapato. Llevé media zapato, pero ninguno me gustaba. Pero llegó uno que cuando yo lo puse a mis pies, ese zapato, yo lo miré, era un zapato crema. Así en este mismo estilo como el que tengo. Crema perlado. Y cuando yo lo puse en mis pies, yo dije, Pero cuando yo miré mis zapatos no le cabían las perlas y los diamantes. Y yo me enamoré de esos zapatos. En el sueño. Cuando yo desperté, el Señor me dijo, tu ministerio es allá donde yo lo voy a hacer crecer. Y entonces, en el 2007, el Señor me trae a Nueva York. Y es ahí donde ahora yo entro a otra trayectoria. ¿Por qué? Yo no veía las multitudes que yo veía. Lo que yo veo aquí, yo no lo veía allá. De la manera como el Señor fue procesando mi vida, fue bien diferente. Ahora yo comencé en ese 2007 a vivir otra etapa de mi vida. Y entrar a otra madurez en el Señor. Y a madurar también como persona. Todavía el Señor está formando carácter, el Señor está dándome una identidad. Ya había un llamado, sí. Había un llamado, porque cuando el Señor me llama, Él me llama en Puerto Rico. Mi llamado fue marcado en Puerto Rico. Cuando el Señor me llamó al ministerio evangelístico fue en Puerto Rico. Cuando el Señor puso en mis manos el trabajo por la obra misionera fue en Puerto Rico. Cuando el Señor puso en mí el llevarle el mensaje, así te dice el Señor, fue en Puerto Rico. Cuando el Señor me habla del pastorado, fue en Puerto Rico. Todo empezó en Puerto Rico. Todo empezó en Puerto Rico. Tu preparación, todo. En Puerto Rico empecé a estudiar en el Instituto MISPA, en Ponce. Ahí yo hice mi primer año de instituto en el Instituto MISPA. Bien famoso. Sí. Allí. Dios fue, ¿verdad? Se fue glorificando. Son muchas cosas, pero pregúntame lo que quieras preguntar. Sí. Llevamos 2 horas hablando, ¿sabes? Nosotros vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. Vamos a tener como que... Usted desee. Sí, vamos a tener, porque quiero... Es que no es fácil tú sales de un campo, ¿verdad? En Puerto Rico. De repente yo te traigo a esta ciudad. Y es un mundo totalmente diferente. Es un mundo completamente, es como un 360. En costumbre, en gente, en actitud, en multitud, en edificio, en todo. Las iglesias totalmente diferentes también, el mover, todo es diferente. Cuando yo llegué aquí, yo llegué a un shelter. Yo estuve en la casa de mi hermana y luego entró a un shelter. De lo que era estos shelter de violencia doméstica. Ahí estoy siendo procesada en una etapa. Pero es ahí también donde conozco la Iglesia Libre por Jesucristo. Pastor Valga. Al Pastor Valga. Al descanso. Ajá. Dejó mucho legado. Y ahí comencé, ahí continué, pero ahora aprendiendo otra parte del ministerio. Y era a lidiar con gente. Al desafío de cómo enfrentarme. Y aquí aprendí a lo que era dar un... no es lo mismo ir a un hogar, porque déjame decirte, yo iba a Puerto Rico a los hogares, pero no era llevando un tratado. Yo iba era con la Biblia. Una palabra de parte de Dios y la Biblia. Aquí el Señor me enseñó el proceso de los tratados. A enfrentar el desafío. Sí, porque aquí te daban un bonche de tratado, vamos a predicar. Ya. Y no fue que a mí me los pusieron en mis manos. Fue el Señor enseñándome. ¿Ve? Pero si yo digo que cuando alguien quiere
y tiene el deseo. Dios lo acomoda. Sí, Dios lo acomoda. Así fue. Transicioné el ministerio, transicionó mi ministerio, transicionó bien fuerte. Sí. Porque aquí en los Estados Unidos yo, cuando estoy enfrentando, y no sabía inglés. Yo no sabía nada de inglés. Yo salí para las calles a predicar con el básico. Con la fe. Con la fe. Y aprendiendo lo que me habían enseñado en la escuela. Así. Pero le decía, Señor, enséñame. Enséñame, Espíritu Santo, enséñame. En Puerto Rico te enseñan inglés de primer grado. Sí. Con ese fue que yo me defendí aquí. Con el básico que te enseñan allí en las escuelas. Sí. Y para mí ha sido una experiencia muy bonita. Por eso te digo, creo que, ¿verdad? Ni el tiempo ni va a dar si quieres. Sí, no, ya sí llevamos 2 horas. Increíble. El tiempo llegó demasiado. Dios le bendiga. Quien les habla es su hermano y amigo Quentin Lugo. Hoy Generación de Fe se place en presentar Generación de Fe Miria. Es una plataforma creada con el propósito de ayudar iglesias, ministerios y hermanos en la fe. Si usted necesita ayuda creando reels, banners, flyers, necesita una consulta, quiere ayuda editando videos o crear un website, usted puede contactarse con nosotros, Generación de Fe Miria, al teléfono 914-658-0052. 914-658-0052, o también puede contactarse con nosotros vía email al correo electrónico servicios@generaciondefe.net. servicios@generaciondefe.net. Si usted nota, en la parte de al frente tenemos un QR code donde está toda la información. Usted puede escanearlo con su teléfono y lo lleva directamente a todas las páginas del internet de nosotros y a donde usted puede recibir toda la ayuda que usted necesita. Así que no se olvide de contactarse con nosotros. Generación de Fe Miria está al servicio de los ministerios, las iglesias y nuestros hermanos en la fe. Dios le bendiga. Pastora, te doy las gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Creo que hicimos una parte de su testimonio. La parte más poderosa viene en la segunda parte, ¿verdad? Pero ver su trayectoria, todo lo que usted ha sufrido, todos los pasos que usted ha pasado, ¿me entiende? Cómo Dios, me fascina escuchar mi experiencia con Dios, cómo Dios la llama audiblemente. Amén. Yo digo que escuchar la voz de Dios es un privilegio. Aquel que tiene el privilegio de escuchar la voz de Dios audible. Cuando Dios te habla audible es porque Dios verdaderamente tiene planes contigo. No todo el mundo tiene ese privilegio de escuchar a Dios mismo y llamarte por tu nombre. Y que Dios lo haya hecho con usted es un privilegio grande. Así que, pastora, gracias por esta primera parte, ¿verdad? Vamos a hacer la segunda parte. La trayectoria de su llamado al pastorado. Amén. Gracias a los hermanos que han estado con nosotros. No se olvide de suscribirse al canal. No se olvide de darle like al video, activar la campanita y compartirlo como siempre. También queremos anunciar nuestra página del internet, generaciondefe.net. La camisa La Gran Misión. La Gran Misión es una camisa que pastora, nos ha cambiado, como quien dice, rumbo, ¿verdad? Porque nunca pensábamos que nos íbamos a meter tanto en lo que son las misiones, en el apoyo a las misiones, porque verdaderamente nosotros no hacemos misiones. Pero, como dice Daniel Santos, si no van tus pasos, pues van tus pesos. Amén. Si nosotros podemos, como hijos de Dios, aportar algo para que el mensaje de Jesucristo siga expandiéndose, que eso es lo que nosotros queremos hacer. La camisa La Gran Misión, hermano, vaya a generaciondefe.net, compre esa camisa, bendiga las misiones, dele un plato de comida a un niño, dele ropa a un niño en África, bendiga la vida de alguien. Si usted compra esa camisa, todo el dinero que entra completamente, eso se saca de aquí y se pone allá, literal. Literal, ahí nosotros no decimos, no, pero saca. No. Se compró ahí,
con ella. Amén. Amén, ese es el propósito. Así que vaya a generaciondefe.net, visítenos. Aparte de eso tenemos muchas otras cosas, productos tremendos y muchas cosas buenísimas. Usted puede ir también y apoyarnos a nosotros, Generación de Fe Podcast, ya que los planes son grandes y queremos extender más el ministerio y que Dios se siga glorificando. Amén. Todo lo hacemos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. No se olvide orar por nosotros. Manténganos en sus rodillas para que el mensaje de Dios siga llegando. Pastora, salude por favor al hermoso público que está con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a todas las personas, ¿verdad? Aquellos que han podido, ¿verdad?, presenciar una parte, ¿verdad?, de lo que es el comienzo de, como se dijo, ¿verdad?, mi experiencia con Dios, un programa muy bonito, ¿verdad? La programación y esperamos, ¿verdad?, que a través de esta programación muchas personas están siendo alcanzadas. Amén. Para nuevamente, ¿verdad?, poder volver, si es que está apartado, volver al Señor y no solamente, ¿verdad?, es volver al Señor, sino, ¿verdad?, poder compartir y edificar nuestras vidas, ¿verdad?, juntas a través de la base de los testimonios y las experiencias que tenemos con el Señor, que creo que uno tampoco nunca termina, porque sí, son años. Y no creo que nunca logramos, ¿verdad?, siempre hablar todo, porque pues hay muchas cosas que se quedan, ¿verdad? Exacto, que como en que el aire. Sí. No, y mayormente se vienen a la mente cuando uno se va, ay, yo hubiera dicho esto. Sí. Y ahí es donde, ¿verdad?, pues muchas cosas, ¿verdad?, que no suelen salir en el momento, pero sabemos, ¿verdad?, que a través de este podcast Dios se está glorificando. Amen. Y que de la misma manera, ¿verdad?, de cómo ha nacido esto aquí, también pueden hacer en su vida, en su hogar también. Amen. Algo nuevo para la gloria del Señor. Amen. Esperamos poderlo ver en una próxima ocasión, ya cuando, ¿verdad?, cuando los siervos y los ministros del Señor pues así lo deseen. Estamos a la disposición y respondo en nombre de Mayra Ferrer, para la gloria y la honra del Señor, pastora, la iglesia Restaurando al Caído, uniendo la familia. Radico en el 933 y de la 169 Street. Allí estoy, ¿verdad?, haciendo la obra de lo cual el Señor me ha llamado, con amor, Amen. Con entrega y con deseo, no importando, ¿verdad?, lo que enfrentamos en el diario, hay que seguir adelante. Y estoy allí los domingos y los lunes, así que más que todo, ¿verdad?, estoy agradecida de cada persona que ha podido decirlo hoy presente. Así que Dios les bendiga. Amén, amén. Esto fue nuestra programación, mi experiencia con Dios. Suscríbase al canal, dale like, activa la campanita y comparte el video. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.